Bueno, hoy es 6 de noviembre 2024. Vamos a ver a Ana. La vamos a buscar a nivel energético, a nivel astral, para liberar, para cortar, para quemar las energías foráneas, seres desencarnados, implantes, cualquier tipo de energía que haya actuado en las distintas líneas de tiempo o que esté actuando y manifestándose negativamente en el mundo físico. La cortamos, la quemamos, la limpiamos definitivamente por orden, por mandato de su parte física. Así que vamos a contar de 5 a 1, la buscamos a Ana y comenzamos este proceso de corte, de limpieza, de liberación y de integración. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ves? Veo una discusión entre dos hombres y veo que hay uno que como que mata al otro. ¿Por qué discuten? Por dinero y por una mujer, que una es la hija de uno y la pareja del otro, o algo así, y es como muy joven. ¿Y por qué se inicia la discusión? Por dinero. ¿Y el dinero por qué? ¿Le debe dinero? Es como si la persona con la que la joven quiere casarse y es muy joven, no tiene, digamos, el suficiente dinero que el padre supone que debe darle para casarse con su hija. Para casarse con su hija. ¿Y quién mata a quién? ¿El joven mata al padre de la chica? No, al revés. El padre mata al joven. Al joven. Ahí se genera como un enojo muy grande, tanto del lado del padre, que tiene que culpar a un hijo suyo para evitar ser castigado. Y entre su hija, que de alguna manera le mata a la pareja, o el que iba a ser su pareja. Mucho enojo, mucha ira, muchas palabras que no entiendo, como un idioma raro, un idioma que yo no entiendo. Pero muchas maldiciones. ¿De quién? ¿De la hija? Sí. Al padre le da muchas maldiciones. Ella le grita muchas maldiciones. ¿Qué edad tiene la chica en esa vida? Como 20 años. Como 20 años. 18, 20 años. Era pareja algo así, el que muere. Sí, la de... Sí, más o menos 20, 25.
pero ahí. Y también el hombre, que era un hombre joven, digamos, como de unos 50 años o menos, muy violento y siempre con armas. ¿Con qué lo mata? ¿Con una arma de fuego? Sí, ¿Le dispara? sí. Ah. Y también le dice que ella siempre, es como si ella se fuese a revolcar siempre a sus pies, digamos. Que siempre ella va a ser como su limpia zapatos o pies. ¿Eso le dice el padre? Sí, eso le dice por los insultos y las maldiciones que ella le da también, a pesar de que ella es castigada, golpeada por todo eso, ¿no? Por decir cosas, por insultar. Pero además el hombre se sale con la suya, la golpea a ella, mata al joven y elige uno de sus hijos para culpar, reemplazarlo en el evento. El que también de alguna manera es castigado y muerto, porque es como que le correspondía como la pena de muerte. Miércoles. ¿Y en ese evento qué tiene que ver Ana? Veo muchos hijos de ese hombre y siempre muchas discusiones, mucha pelea. Familiar. Sí, muchas peleas familiares en las que ella... Ana es la chica. Sí. Estuvo involucrada porque a veces como que ella se ponía al medio para defender a algún hermano o algún evento. Sí. Pero nunca era demasiado ni escuchada ni demasiado violenta con ella hasta que sucede este evento, como que el hombre, el padre, decía o sentía que ya estaba como cansada de ella, digamos, de soportar su carácter, digamos. ¿Y qué decisión toma con ella el padre? Y digamos que lo que hace matarle la pareja es como que ella estaba cansado, según lo que él relataba, por siempre como situaciones que ella, como que ella le traía conflictos siempre a la casa o generaba los conflictos según él, claro. La visión que él tenía, claro. ¿Y cómo sigue la vida después de Ana? Ella después con los años se casa con otro hombre, como a los 10 años, pero siempre queda muy enojada, muy herida y siempre haciendo muchos trabajos. Hacía muchos trabajos ella de brujería. Como de brujería, sí. ¿Para quién? Para el padre, para la madre. ¿La madre nunca la defendió? No, jamás. Sentía como que la madre, como que el padre tenía razón, ¿no? En todo, siempre le daba como la razón en todo. Y lo atendía también como alguien. Si bien la madre tenía muchísimo carácter y era muy también agresiva, si tenía que golpear a sus hijos o darle un golpe, una cachetada, algo así. Como que se sentía que el padre la hacía respetar, entonces era también bastante autoritaria. Entonces nunca intervenía cuando tenía que defender a alguien, para no hacer el papel de débil, digamos. Se mantenía en la postura de orden,
de represión como a ellos, así, como los dos. Ujú. Como que ambos estaban de acuerdo. Ella se casa como 10 años después, tiene hijos, tiene hijos varones, como 4 hijos varones. Ujú. Y tiene un carácter similar al de su padre con sus hijos, muy autoritario. Ujú. Ella siempre se justificaba de que ella era así porque su padre había sido así con ella, pero ella era muy autoritaria con sus hijos, no con su pareja, que no sentía demasiado afecto por él, solo tenía, digamos, un buen pasar económico, viajaban y tenía esos hijos que como que no le faltaba nada, pero ella era muy autoritaria y también a veces golpeadora, como su padre, pero ella no lo veía. Ella sentía que era diferente, pero que la parte que se parecía a su padre era porque él había sido así con ella, digamos. Después ella vive hasta muy vieja, Ujú. su pareja muere y tiene uno de los hijos, porque ella tenía como bastante dinero y uno de los hijos era como más ambicioso, parece. Siempre estaban peleando también, como discutiendo por dinero con sus hermanos. Se disputaban lo que había, digamos, entre ellos siempre. Como que la madre les decía que no era de ellos, que era de ella. Lo que había, que de ellos no era nada, pero igualmente ellos siempre discutían Ujú. eso. Había uno que era mucho más violento que el otro y también la maltrataba, después de vieja ya, ¿no? Ujú. Ella era tenía mucho carácter y estaba como muy enojada. ¿Por qué? ¿Enojada con los hijos? Sí, con los hijos, con el padre, con la pareja, con el dinero. Ella sentía que era de ella, no era de nadie más. Ujú. Y que se lo había ganado de una manera, digamos, justa, porque se había unido a un hombre con dinero, como quería el padre, pero también era suyo y bueno, había como cumplido con todo lo que lo de la familia, un poco lo que quería el padre y un poco lo que quería ella y era suyo, se lo había ganado, digamos. Ujú. Cosas que no tenían mucho sentido, pero su papá era así, sentía que todo era de él y que él era el que tenía, digamos, Sí, formas de percibir el mundo. el poder para decidir quién se quedaba con sus cosas o quién. Ujú. Y cuando muere ella, se quedan los hijos con todo. Sí, claro. Se reparten las Sí, cosas. se pelean. Se pelean. Muchísimo, muchísimo. Ah. Pelean muchísimo y hay muchas agresiones, mucha pelea. ¿Y ella a dónde va cuando muere? ¿A dónde quería ir ella cuando moría? ¿A dónde pensaba ella que iba a ir en esa vida? Ella quería regresar muy pronto. ¿A la tierra? Sí. ¿Para qué? Para recuperar todo lo que era suyo. Ella pensaba que volvía y no pensaba cómo iba a volver. Sí, pero dentro de sus creencias habían como que ella podía ser nuevamente parte ¿De la familia? de la familia o de sus hijos, hijo de sus hijos, y tener nuevamente todo lo que era suyo. ¿Y qué pasa? ¿A dónde la manda?
Ella no decide, no recibe ningún tipo de indicación. Ella es como si ella desencarnara y se tirara de cabeza sola. De nuevo a la Tierra. Sí. A un lugar, entre comillas, conocido. Pero no a la misma familia. Es como una familia, pero es como hay como integrantes de la familia, pero no en el mismo orden, ni tampoco es instantáneo. Es como que el tiempo fue diferente, como que no fue instantáneo su regreso. Entonces ella no es hija de su hijo, es hija de otra persona. Pero es como si ella fuese hija de su nieto, digamos. Como si hubiese pasado más tiempo del que ella suponía que iba a pasar. ¿Y por qué hacen eso? ¿Quién le maneja el tiempo ese? ¿Los arcontes? Un poco ella, en su... Le tratan de acomodar el deseo de ella, de entrar a la familia. Ella decide volver a la familia. Hay personas que desencarnan, digamos, y están completamente decididas a que quieren regresar, ya sea por venganza, porque por apego, porque quieren seguir acá, porque por deseo, ni siquiera interactúan con un intermediario, ellos deciden, es como pasan de largo y encarna directamente, así como habíamos visto automático, digamos. Sí, a otras personas. Como si fuese automático, rápido, pero pasa un tiempo, entonces no es que instantáneamente entra a la panza de una nieta o de un... Claro, tienen que esperar que esa nieta llegue a cierta etapa. Queda como en una especie de... pasa de largo, pero queda como en un intermedio, observando un poco el tiempo o esperando su momento, pero ya dentro de lo que sería ese campo energético de esa decisión que tomó. Como que se acerca a la familia energéticamente y dice: en unos años yo voy a ser parte de esta familia, ¿no? Así lo decido. ¿Y qué viene a esta vida o tiene otras vidas en el medio? No tiene otras vidas ella, digamos, muy miedosa, muy culposa y muy creyente. Y después regresa acá. En esa otra vida no es una vida muy longeva, son como 15 o 16 años los que vive. ¿Qué le pasa? Tiene como una enfermedad y está muy enojada. Joven. ¿Por qué está enojada? ¿Porque va a morir? Sí, porque se sentía como fea y vieja. Producto de su enfermedad, sus dolores, como una enfermedad, digamos, como de huesos, así, de poco crecimiento, como si ella fuese pequeña. No crecía, pero además tenía otros problemas de salud, no solamente la altura o el tamaño. Era como muy pequeña, digamos, un tamaño extremadamente pequeño para la edad, como si fuese una niña de 2-3 años y tenía como 15. ¿Mentalmente también? No, mentalmente no, era físicamente. Físicamente. Bueno, ¿y eso tiene algo que ver con las maldiciones y los trabajos que ella hizo la vida pasada a su padre? Y un poco
Ella en la otra vida era una muchacha muy alta, cabello muy largo y muy linda, muy bella. Ajá. Y muy joven, claro. ¿Y por qué ahora le toca un cuerpo pequeño? Había muchas interferencias en ese grupo familiar al que ella llega. Muchas entidades. Interferencia genético-física. Sí. Ah. Muchos químicos, muchas aducciones, como, bueno, físicamente como con algunas complicaciones ya a nivel físico de muchas vidas interferidas, la familia o la madre de esa vida, digamos. Sí. Que ¿Cuánto vive? Muere al nacer ella, digamos. Como que tenían una genética muy complicada, muy tocada. ¿Y cuántos años vive en esa vida, Ana? ¿Cuál? En esa vida que le tocó un cuerpo pequeño. 15 o 16 años. 15 o 16. ¿Y de ahí viene esta vida? Sí. En esta vida, digamos que ella no es tanto el tiempo que pasó, pero se encuentra con algunos, entre comillas, integrantes de familias anteriores. ¿Y está este papá que mató a la pareja en esta vida o no? Yo me da la sensación de que es el hijo. Es el hijo. Es el hijo que ella tenía, con el que más mal se llevaba. El papá de esta vida. Es el hijo que tuvo en esa otra vida. Sí. Ah. Que ella venía como... Se llevaba mal con ese hijo que era Se ambicioso. llevaba muy mal, pero el hijo era el que tenía su dinero, digamos. Ah. Por eso ella como de alguna manera lo busca, lo encuentra y está ahí. Era violento como el abuelo de la otra vida. Y con el que más mal se llevaba. Y este maltrato de la familia, de esta prima que a los 6 años le pega tanto, tan violentamente, ¿de dónde salió esa prima? ¿Aparece en esta vida porque sí? Es como si ella hubiese estado en la otra vida también siendo alguien del grupo familiar, muy violenta ya. No sé si la mamá o una hermana mayor. La prima esta. Sí. De esta vida. Ah. Sí, había mucha violencia física en esa familia, todos se golpeaban, todos se insultaban, se maldecían. Sobre todo había mucha violencia verbal, de muchas maldiciones y cosas, y deseos, digamos, de cosas feas, como su padre que siempre le decía que ella iba a estar siempre por debajo de sus zapatos, limpiando su basura de los zapatos, con otras palabras, como que le iba a limpiar la suela de sus zapatos. Siempre iba a estar por debajo. Pero había mucha violencia verbal, digamos. Ella también era brava. Pero claro, como no iba a decir cosas y se crió en un ambiente donde todos decían cosas. Claro. Vamos a verla un poco en esta vida. Una mamá un poco sometida, bastante sometida. También con un poco de esa cultura de complacer a papá y tener dificultades para quedar embarazada y no tener un varón.
y también abortar varias veces, y con un papá violento, pero además como que también bastante conflictiva la relación, infiel o algo así. Dificultades para tener hijos, pero no por el lado de ella, sino por el lado de papá. Eso le generaba mucho enojo, como que papá tenía bastante problema en sus espermas, digamos. Eran como que no eran muy productivos, tenía muchísimo robo de energía sexual, muchas entidades, algunas otras parejas, y que nunca, como que él sentía que no, que un poco de impotencia, ¿no? De impotencia sexual. Una energía sexual fuerte, pero a la vez muy interferida. Muchas cosas de su parte sexual lo hacían muy iracundo y muy, digamos, con mucho enojo ante lo que le pasaba. Eso le generaba muchísima ira. No vergüenza, pero sí en el fondo vergüenza, y además tenía como que los demás tenían la culpa de lo que le pasaba a él, un poco así. Cosa que no era real, pero también sentía como eso. Bueno, la sacamos de ahí, sí, de esas líneas de tiempo. Ha tenido siempre muchos hermanos, pero en esta vida no. Por eso pareciera que fuese una hermana esta chica que de alguna manera la golpeó. De vida pasada. Sí. Vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a cortarle muchos lazos energéticos, de creencias, de seres, de herencias de mamá, de papá, de rituales de mamá, de papá y de los abuelos maternos, paternos, tíos, tías, primos. Muchos lazos energéticos, mucha energía de discusión, muchos secretos de familia, algunos abusos, abusos de poder y abusos sexuales, digamos. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a quemarle larvas, muchas larvas del entorno familiar, laboral, propio. Desencarnados, mamá, papá y otros desencarnados más que de alguna manera, entre las aducciones, el robo de óvulos y papá, le terminan un poco como que generando este diagnóstico de que termina en una cirugía. Vamos a cambiarnos de lugar, vamos a sacar los desencarnados, todos, los implantes de los desencarnados en el pecho, en la cabeza, en la parte sexual, grilletes, columnas propias y no propias, conexiones a través de los desencarnados o de las herencias energéticas, como programas, continuidad del programa. Y vamos a cambiarnos de lugar para quemar todos los fluidos, los embriones, reptiles, serpientes,
Mantis y Baphomet, voladores y entidades y energías. Y vamos a limpiar las emociones. Bueno. El enojo, la ira, el miedo, la culpa, la frustración, la desilusión. La depresión. Mamá tenía como depresión, pero era lo que papá le hacía sentir. Tristeza, menosprecio, como que ella no podía engendrar. En realidad era él, pero es como si ella era la culpable. Entonces, como si ella no fuese lo suficiente mujer, digamos. Bueno, visto de una manera así machista, ¿no? No porque ella lo fuera. Claro. Así que en el estado en el que fue concebida, fue en un estado de tristeza y de... porque había tenido como algunas pérdidas mamá antes. Como que los embriones no eran viables. Además de, bueno, la parasitación y tanto de mamá como de papá, ¿no? Y los robos de fluidos y de embriones que tenían ambos. Ahora nos vamos a cambiar de lugar y vamos a limpiar los órganos. Bueno. La cabeza, los ojos, los oídos, el cuello, las tiroides, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, el vaso, el páncreas, los riñones, la parte genital, la columna y la piel. Toda la parte genital que ha estado muy, digamos, interferida por estos seres, robo de óvulos, muchos robos de muchos embriones de diferentes razas, más papá, más los implantes de papá. ¿Qué implantes tenía papá? Digamos que tenía como tubos en la parte sexual que conectaban en su cabeza y otros en el pecho, en el estómago. Y por ahí lo filtraban energéticamente. Sí, mentalmente, sexualmente y también emocionalmente, con la ira, con la frustración, con la desilusión, con el enojo hacia los demás. O sea, un enojo con él, pero que manifestaba que era contra los demás. Y bueno, eso sería lo que papá más o menos tenía y que de alguna manera... Al estar encarnado se lo pasa a ella. ¿Cómo? Estaba encarnado y le pasa todo eso sí. A Ana. Claro, muchas cosas que no son de ella, digamos. Nos vamos a cambiar de lugar y después ella tiene se ve muy bien, pero tiene mucha inflamación en muchos órganos. En el estómago, en el hígado, en los pulmones y en los intestinos. Mucha inflamación que la vamos a quemar, muchos químicos, como si hubiese tenido muchas aducciones, pero en realidad son como químicos físicos que han ingresado como si fuese el fluido obligatorio del 2020.
Producto de la enfermedad esa que te diagnostica. Sí, producto de ese diagnóstico. Y del procedimiento que y hace. de todo el procedimiento, cirugía y todo lo demás. Sí, hay mucho de lo que ingresó a través de la cirugía y todo eso, que ha generado mucha inflamación en ella, pero además, bueno, lo que ya se sabe que hay que cambiar para que se note a nivel físico la alimentación, porque tiene mucha inflamación en varios órganos. Bueno, lo que estuvimos hablando, el azúcar, las harinas, los refrescos, los colorantes, los conservantes. Y sí, ella sufre de efectos secundarios, dice, de adormecimiento en las manos, en los pies. ¿Por qué se adormece eso? ¿Porque llega hasta el sistema nervioso? ¿Qué cosa? Esta quimio que le hace. Sí. ¿Le pega ahí en el sistema nervioso? Porque ella habla de adormecimiento en manos y en pies. Sí, porque claro, digamos que a nivel el sistema nervioso, cuando ella estaba en ese proceso de quimio y eso, estaba muy alterado, claro, entre el diagnóstico, el procedimiento y todo lo que iba sucediendo, también un poco la emocionalidad del entorno, las hijas. La mamá. Y su mamá. Y la mamá, claro. Así que muchas cosas que manejar a nivel emocional, muy alterado el sistema emocional o muy alterado el sistema nervioso. Y como todo lo que se manifiesta emocionalmente como una emoción, después se transforma en una inflamación y después lo conocemos como un diagnóstico. Y como ella ha tenido mucha emocionalidad a lo largo de su vida, ya sea con sus papás, con su pareja, con sus hijas, muchos eventos, soledad, abandono y violencia física, verbal, emocional. Entonces, culpa de lo que le sucedía a ella, culpar un poco de su vida al entorno, una carrera que no era bien, digamos, bien recibida por ella porque era un poco impuesta, pero que después de alguna manera ella se reconcilia con su carrera y con ella misma. Entonces mucha emocionalidad y que golpea en algunos órganos más que en otros. La parte de reproducción está un poco dada por las hijas, está un poco dada por la reproducción fallida entre mamá y papá, está un poco dada por el robo de óvulos, embriones, fluidos de estas entidades, los abortos que ella tuvo, físicos. Todo suma, es la sumatoria de muchas cosas. Sí. Entonces, bueno, todas esas emociones y todas esas situaciones terminan lastimando el físico. Porque es la sumatoria de algo físico etérico astral, porque hay mucho físico, hay mucho energético, está la herencia energética, están los implantes, todo suma y termina manifestándose siempre de la peor manera. Claro, y como la gente no se da cuenta, no lo trabaja y después empieza en juego el pedido, el rezo, la invocación o el desconocimiento, y entonces bueno, se van dando diferentes situaciones y están algunos de estos
profesionales que también son como señores que se dedican a dar malas noticias, nada más. Sí. A complicar más el caos mental, claro, que genera entonces, la patología. Claro, sí. Bueno, ahora nos vamos a cambiar de lugar y vamos a limpiar todas las vidas pasadas. Bueno, si le miras la parte ahí genital, ¿cómo está ahora? ¿Cómo la ves? ¿Inflamación hay? Sí, hay mucha inflamación en esa parte y en los órganos que había nombrado antes, en donde hay que sí o sí desinflamar con diferentes métodos simples, sin ningún tipo de químico, solamente con pequeños cambios de hábitos, caminar, beber agua y dejar algunos alimentos. Con el azúcar y la harina ya sería un gran cambio, y después la hidratación. Pero ella justamente estaba diciendo que se le ha generado, según su relato, por la menopausia, una como adicción al azúcar. En realidad es no tiene que ver con los niveles hormonales que se alteran, claro, y que esos niveles, al ir bajando los niveles hormonales, estrógeno y todas esas cosas que se van modificando, el cuerpo sufre un cambio físico también. Y en ese cambio físico hay una parte la garganta, hay una parte emocional que también está dada por las hormonas que manejan un poco los estados emocionales, y vuelve a aparecer la ansiedad y el estrés, que parece siempre estar relacionado con las cosas dulces, como que lo dulce da la sensación, el azúcar, que da, claro, un shock de energía, cosa que es irreal. No es real, porque hay que estar permanentemente consumiendo azúcar para que eso suceda, pero son picos que no están relacionados con los estados emocionales, son muy transitorios y no son como engaños de la mente, digamos. Así que sí hay síntomas de la menopausia, sí hay síntomas de estos cambios hormonales que se generan, pero no tiene por qué ella tener una adicción al azúcar, y menos con un diagnóstico como el que ella ha tenido, y menos con la edad que ella tiene, y menos con lo que realmente genera el nivel de inflamación que genera el azúcar y la harina. Inflamación intestinal, inflamación de las partes, digamos, ovario y todo lo que incluye la parte reproductiva, sexual, todos los conductos, porque no es solamente un órgano, son los conductos que van a esos lugares. Es como el intestino, que se inflama, y también se inflama el estómago, y también se inflama el hígado, y también se inflaman todos los conductos que están relacionados con la parte reproductiva. Se inflama la piel,
O sea, se inflaman todos los órganos porque lo que está circulando es justamente lo que genera eso. Y además genera, al hígado le genera una incomodidad. Ella habla de que el hígado tenía valores complicados a la hora de la cirugía y eso, y este azúcar es grasa para el hígado, que no le es muy beneficioso en relación a cómo tanto los químicos que le dieron en el proceso le alteraron los valores de ciertas cosas, y entre ellos los del hígado. El azúcar tampoco le colabora con el buen funcionamiento del hígado, porque le genera una grasa innecesaria, un funcionamiento malo y lo inflama. Ahora nos vamos a cambiar de lugar. ¿Cómo está ella? ¿Escucha? ¿Ve los seres? ¿Ve algo? Sí, escucha, entiende mucho, porque bueno, ella es una profesional, así que entiende muy bien todo. No ve, pero sí escucha y entiende muchas cosas. Bueno, vamos a cortar entonces todas las ataduras, pactos, contratos, todas estas maldiciones, invocaciones, trabajos que haya hecho en esta vida, en vidas pasadas, en todas las líneas de tiempo. Lo cortamos, lo quemamos definitivamente por orden, por mandato de su parte física. Vamos a ir a cortar y a quemar de todas las vidas pasadas, de todas las líneas de tiempo, pedidos, rezos, invocaciones, rituales, herencia energética, genética, aducciones, adicciones, abusos, violaciones, toda la parasitación heredada, la parasitación propia y la parasitación de estas entidades: Baphomet, reptiles, mantis, humanoides, grises, desencarnados, insectos, serpientes, humanos, dioses, lazos, pactos, contratos, programas. Corta, quema, anula y rompe todo definitivamente. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe pedidos, invocaciones, rituales realizados por mamá, por papá, abuelos, abuelas, tíos, herencias de programas, de contratos, de lazos. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe pedidos, invocaciones, rituales, bautizos, bloqueos de ella para ella, de terceros para ella, todas las conexiones voluntarias e involuntarias, todas las conexiones por engaño, por necesidad, por invocaciones. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el presente, que ya tiene un nivel de conciencia diferente, de entendimiento diferente, que está trabajando con la observación de sus energías, de sus emociones, que está trabajando muy bien, que está adquiriendo cada vez más conocimiento, tiene que lograr un mayor entendimiento y un mejor trabajo de observación emocional. Así que corta, quema, anula y rompe todo definitivamente para ella, para sus hijas nacidas y para sus hijos no nacidos. Corta, quema, anula y
y rompe todo definitivamente y los libera. Bueno, llevarlo bien arriba, que esté todo limpio. Ella Sí. habla un poco de la indiferencia de sus hijas cuando ella estaba enferma. ¿Qué se ve de eso? ¿Qué supone ella? Ella desde ahí se da cuenta porque ella percibe esa indiferencia. ¿Era realmente una indiferencia de sus hijas? ¿Era una percepción de ella? Un poco sí hay una indiferencia, digamos que es como que ellas sintieran que mamá en algún momento les fue indiferente y en otro momento sienten como que exageraba o no toman conciencia realmente de lo que tenía, un poco por una cuestión de inmadurez. Uh-huh. Y si ella ya es grande, bueno, será que le tenga que pasar. Es como un poco es una mezcla de cosas, ¿no? Es una mezcla de cosas, como que en muchos grupos familiares o entorno, digamos, social de ellas, sucede este evento y bueno, o sea, mi mamá tiene tal cosa, mira vos, así, ajá, bueno, se quedó, se salvó, bueno, está bien, se murió, bueno, qué terrible, listo, ya está, y termina ahí, un poco cultural, generacional. Uh-huh. Pero sobre todo eso, ellas sienten individualmente y sin transmitirlo, como que en algún momento ellas se sintieron en soledad, carencia afectiva, indiferencia de mamá y como que esto es un poco tiene quien la cuide y un poco exagerado y un poco inmadurez, una sumatoria un poco de rencor, un poco de pasada de facturas, como dicen, pero bueno, un poco de todo. Hay que ver ellas cómo vivieron el proceso de separación, qué sintieron, qué emocionalidad las envolvía, qué tipo de parasitación, cómo fue el embarazo de ellas, qué sintieron ellas a través del embarazo de mamá. O sea, hay muchas cosas para analizar que ellas sienten, a veces ni siquiera saben por qué las sienten, ¿no? Claro, hay que ver el nivel de parasitación o de bloqueo que tienen las chicas, ¿no? Para tomar contacto, para ser más empáticas. Sí, y además, bueno, eso también es un poco como el papá de ella, que bueno, todo se pensaba que para que la gente entendiera un poco era en base al castigo físico, ¿no? Era como que era el método, no había, la palabra tenía poco peso más que en la violencia física, como que todo estaba un poco desvirtuado y mal interpretado, y los implantes de la vista, del oído también influyen, y bueno, y las hijas un poco están en esa misma frecuencia familiar, digamos, no solo la de papá, sino la de mamá y la propia. Muy bien. Bueno, ella hace un ritual del Tao, hace un bautizo de fuego en algún momento a los 40 años, que se arrodillaban en un altar. ¿Eso qué le generó? ¿Le generó algo importante? Sí, una renovación de contratos que ya tenía, una aceptación, lazos, larvas, embriones, fluidos. Claro, eso de alguna manera autoriza a los seres para que sigan experimentando. Sí, claro. Después ella de alguna manera en el sueño lúcido empieza a tener sueño lúcido y ve un santo
que era muy popular en su país natal, ella hace una promesa para un examen de medicina, pero después le ordena a ese santo, cuando lo ve en este estado de ensoñación, le ordena que se muestre como es y aparece ojos rojos. Básicamente, ¿qué era este santo? Y bueno, la interferencia que tenía este pobre humano cuando fue humano era de mucha parasitación, reptiles y engaño. Y bueno, ella logra ver en cierta forma el real, ¿no? El reptil, forma de reptil. Sí. Muy bien, bueno, habla de mucho. Necesitan de mucha energía, de mucha adoración, de mucha aceptación, de mucha conexión, de muchos lazos. Para eso están las promesas. Claro. Promesas y ataduras y si no se cumplen, después viene el santo, que es el más bueno de todo el país y el cosmos, y te castiga. Porque no le cumpliste las 60 arrodilladas o las 50 kilos de vela, y entonces llega el momento en que si no cumplís, te castiga. Habla de mucho insomnio. ¿Qué es el insomnio? ¿Componente de este lado del físico o molestia etérico-astral del otro lado? Ambas cosas. Ella ha tenido muchos químicos. Tiene el sistema, digamos, nervioso muy en alerta, muy alterado, el cortisol y todo muy, digamos, como un desestabilizado, muy desestabilizado su sistema nervioso, porque ha tenido muchos eventos como para estresarse, como dice la gente. Y sí, y además mucha manifestación, mucha pelea, mucha discusión con ella misma en el astral y con las entidades, y siempre estar en alerta, ¿no? Tanto en el astral como en el físico, en alerta de peligro de muerte en el astral, peligro de muerte en el físico, peligro de muerte al nacer, peligro de muerte al haber nacido, miedo a la vida, miedo a la muerte, desde que nació, desde la panza de la mamá, miedo por el diagnóstico, y entonces el tener que estar atenta, alerta, y estar defendiendo, entre comillas, su vida, la hace estar despierta, pero despierta de una manera mal, porque le genera este insomnio. Ella tiene que confiar ahora en ella, confiar en su parte astral, confiar que ella misma se va a proteger. Ella se queda de guardia. Si hay una guardia, digamos, desde el físico, le sonará una alarma, pero ella intenta descansar para que su sistema nervioso se vaya regenerando de a poquito y se vaya restableciendo de esas conexiones que se pierden, donde el cuerpo está tan en alerta que siente que no puede dormir o no tiene que descansar, porque siempre o hay algo para hacer, o se viene un peligro, o quiere que amanezca rápido, o le da el sueño cuando se tiene que levantar, y entonces después está incómoda en el trabajo y se genera todo un círculo vicioso de estrés. Bueno, el tinnitus está ya físicamente instalado, el ruido en el oído. Sí. ¿Ya lastimó algo? Sí, mucho estrés genera como si fuesen picos muy altos, donde es como cuando se rompe el sonido, digamos, ¿no? Se supera un límite de estrés que genera tinnitus o vértigo, síndrome de Meniere, mareo,
porque se supera un nivel. Un umbral. Se pasa el umbral y lastima. Y lastima. Es como el sonido, digamos. El sonido, cuando si se escucha muy fuerte, rompe la parte física también. Bueno, esto es, pero es a nivel estrés, corriente, sistema emocional, nervioso. Sistema nervioso. Bueno, ella siempre dice que se ha sentido a veces atraída por las cosas oscuras. ¿De dónde cree ella que le viene eso? Ella cree que viene de una vida en la que de alguna manera ella era parte de esas creencias oscuras. Como una especie de religiones, rituales así, un poco como una satánicos. Bruja, digamos, oscura. Que hacía trabajos, digamos. Trabajos, pero muy lejanos. Siempre. Vida muy lejana. Lejano, y siempre le agradó eso. Se sentía muy bien con su vida, a pesar de que tenía lo que en ese momento no se conocía, pero que ella recibía mucho bullying, mucho desprecio de la gente, pedradas y cosas, pero no le molestaba. Le molestaba, pero en el fondo se reía, sabía que la gente lo hacía por miedo a ella. Y eso le gustaba, que le tuvieran miedo. Bueno, llevarla bien arriba, que esté todo limpio. Ella sabe quiénes somos, lo que está pasando, lo que estamos haciendo. ¿Entiende eso? Sí, ella entiende perfectamente que es un pedido, una solicitud propia, desde el físico, con conocimiento, con entendimiento, y que el físico autoriza a realizar esta sesión y a cortar y a quemar todo lo que se cortó y todo lo que se quemó, y entiende perfectamente que ese es el trabajo que ella solicitó, que ella autorizó. Sabe bien quiénes somos. La vamos a poner en una esfera, en una burbuja de luz, para que ella, cuando termine de escuchar la sesión, cuando escuche la sesión, esté cómoda, sin ningún tipo de interferencia, y cuando termine de escuchar la sesión, la burbuja se disuelve y ella, con su propio conocimiento, entendimiento y todo lo que está aprendiendo y trabajando desde el físico, genera su propio campo de protección, si así lo considera, en el día a día, o sobre todo en la parte laboral, para que se proteja de las energías y entidades del lugar laboral, que es bastante pesado y que hay mucha parasitación. Entonces ella es como si se pusiera un traje de protección, un traje de astronauta, y va a trabajar, y después llega a su casa y se lo saca en la puerta, y ahí es ella otra vez, sin miedo, sin culpa, y dejando el trabajo en el trabajo y llegando con ella misma, con su esencia, a su casa, para que pueda hacer los ejercicios de respiración, de relajación, de hidratación, para empezar a prepararse de alguna manera para descansar. Pero el trabajo lo tiene que dejar en el trabajo, y si bien hay guardias, como ella dice, bueno, tendrá algún aviso, tendrá algún mensaje o una llamada que le indicará si tiene que ir o no, pero que deje que tanto el cuerpo astral la proteja como el aparato la despierte, para poder hacer la parte física laboral, digamos. Está muy bien y entiende, está trabajando y está avanzando de una manera como lenta pero segura. Muy bien. Bueno, a ella, con su chispa de luz, con su conciencia de luz, que esté todo limpio, protegido, despedite y volvemos. Sí, ahí vamos a quemar toda la basura de todo lo que se quemó: reptiles, Baphomet, mantis, desencarnados, voladores, serpientes, implantes, larvas, fluidos, embriones,
y toda la basura, de la basura que se nombró y que se quemó. Nos vamos a cambiar de lugar y ya está. Muy bien, vamos a ir volviendo, limpiando, quemando cualquier energía parasitaria que se hubiera pegado en la sesión o en el andar del día. 5, 4, 3, 2, vamos volviendo. 1, abrimos los ojitos. Chao.